Aula Media. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy tenemos un tema fascinante que nos llevará directamente al corazón de una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, Egipto. Más específicamente, exploraremos su sistema religioso y cómo los egipcios concebían a sus dioses. Para acompañarnos en esta travesía está, como siempre, nuestro querido profesor de historia, Alex. Bienvenido, Alex. Hola, Valeria. Un placer estar aquí nuevamente. ¿Y qué tema tan apasionante has traído hoy? La religión egipcia es fundamental para entender su cultura y, en muchos sentidos, su visión del mundo. Los egipcios tenían un panteón increíblemente rico y diverso. Algo que me llama la atención es su politeísmo. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo los egipcios estructuraban su religión con tantos dioses? Es cierto, Valeria. Los egipcios eran absolutamente politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses. Cada uno de estos dioses tenía un rol específico y era asociado con fuerzas de la naturaleza o aspectos de la vida cotidiana. El más importante de todos era el sol, que para ellos representaba la fuente de vida. Dependiendo de la época y la región, al dios del sol lo llamaban Ra, Amón o Atón. Interesante. Entonces, ¿Ra sería como el dios supremo para ellos? Exacto. Ra, el dios sol, era considerado el creador del mundo. Su importancia era inmensa, ya que el sol representaba no solo la luz y el calor, sino la vida misma. Sin el sol no hay cosechas, no hay día, no hay vida. Los egipcios entendieron esto desde muy temprano, y es por eso que el culto a Ra se estableció como uno de los más antiguos y poderosos en Egipto. Mencionaste que dependiendo de la región, también se llamaba Amón o Atón. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podrías explicarnos un poco más? Claro. Cuando Tebas, que era una ciudad muy importante en el sur de Egipto, se convirtió en la capital del reino, su dios local, Amón, ganó preeminencia. Amón era originalmente un dios del viento y de las fuerzas invisibles, pero cuando Tebas ascendió en poder político, su dios también ascendió en poder religioso. Entonces, para combinar ambas tradiciones, Amón se fusionó con Ra y se creó el concepto de Amón-Ra, el dios supremo que dominaba el panteón egipcio. Me parece fascinante cómo la religión y la política estaban tan conectadas. El cambio de capital influía en el estatus de los dioses. ¿Y qué hay del faraón? Siempre se ha dicho que los faraones eran vistos como dioses en la tierra. ¿Es eso cierto? Es completamente cierto. El faraón no solo era el líder político y militar del país, sino que también tenía un rol religioso crucial. Mientras estaba vivo, el faraón era identificado con Horus, el dios del cielo. Horus era un dios con forma de halcón, un símbolo muy poderoso que representaba la realeza y la protección divina. Los egipcios creían que el faraón era la encarnación viviente de Horus, lo que legitimaba su autoridad para gobernar. Vaya, eso explica mucho sobre por qué los faraones eran tratados con tanta reverencia. Pero, ¿qué sucedía cuando el faraón moría? Aquí entra en juego otra figura divina clave, Osiris. Después de su muerte, el faraón era identificado con Osiris, el dios del Nilo, la fertilidad de la tierra y también el dios de los muertos y la resurrección. Osiris tenía un papel central en la mitología egipcia porque representaba la esperanza de una vida después de la muerte, no solo para los faraones, sino para todo el pueblo egipcio. El hecho de que el faraón se convirtiera en Osiris después de morir aseguraba que continuaría protegiendo a su pueblo desde el más allá. Entonces, los faraones, tanto en vida como en muerte, estaban completamente vinculados con los dioses más importantes del panteón egipcio. ¿Cómo influía esto en la vida cotidiana de los egipcios? La religión estaba en el centro de todo en la vida de los egipcios. Los dioses no eran solo seres abstractos o lejanos, sino que influían directamente en el día a día. Por ejemplo, los egipcios no solo adoraban a los grandes dioses como Ra, Horus o Osiris, sino que también rendían culto a dioses menores y a elementos de la naturaleza, como el Nilo. El Nilo, por ejemplo, era considerado un regalo divino. Su inundación anual que fertilizaba la tierra era vista como una bendición de los dioses. ¡Qué interesante! Y además del Nilo, los animales también tenían un lugar especial en la religión, ¿verdad? Así es, los egipcios consideraban que algunos animales eran manifestaciones vivas de los dioses. Uno de los ejemplos más conocidos es el culto al cocodrilo, que estaba asociado con el dios Sobek, el dios de la fuerza y la protección.
Otros animales, como los gatos, también tenían un lugar sagrado. De hecho, la diosa Bastet, que representaba el hogar y la fertilidad, tenía forma de gato. Matar a un gato, por ejemplo, era considerado un delito gravísimo en Egipto. ¡Wow! Eso demuestra cuán profundo era el respeto y la devoción que tenían hacia la naturaleza. Hablando de dioses, mencionaste a Ra, Horus, Osiris, pero ¿qué hay de otros dioses? Estoy segura de que hay muchos más en el panteón egipcio. Muchos más. El panteón egipcio es increíblemente rico. Otros dioses importantes incluyen a Seth, el dios del desierto y de las tormentas. Seth es una figura muy interesante porque también era visto como el dios del caos, en contraposición a su hermano Osiris, que representaba el orden. La mitología egipcia cuenta cómo Seth mató a Osiris en una lucha por el poder, lo que desató una serie de eventos que involucraron a Isis, la esposa de Osiris, y a Horus, el hijo de ambos. Oh, esa historia es muy conocida, pero cuéntanos más sobre Isis. Sé que también es una figura central. Isis es, sin duda, una de las diosas más veneradas en Egipto. Ella era la diosa de la luna y tenía un rol muy maternal y protector. Isis fue quien, según la mitología, reunió los pedazos del cuerpo de Osiris después de que Seth lo desmembrara y lo resucitó. Este acto hizo que Isis fuera adorada como una diosa de la magia y la resurrección. Además, su relación con Horus la convirtió en la madre protectora por excelencia. ¡Qué figura tan poderosa! Y esa devoción a la maternidad y la protección la hace muy especial, ¿no es así? Sin duda, Valeria. De hecho, la figura de Isis trascendió las fronteras de Egipto y fue adorada en otras partes del mundo antiguo, incluso durante el Imperio Romano. Su culto se extendió más allá de la religión egipcia debido a sus cualidades de amor y protección. Increíble cómo la influencia de la religión egipcia se extendió tanto. Pero me pregunto, ¿había dioses que no fueran tan benévolos? Hablamos de Seth como un dios caótico, pero ¿había otros que representaran aspectos más oscuros? Sí, en efecto. Aunque la mayoría de los dioses egipcios tenían aspectos benévolos, también había deidades que personificaban fuerzas destructivas o incontrolables. Seth, como mencionamos, es el dios del caos y las tormentas, pero también tenemos a Anubis, que aunque no era un dios maligno, estaba asociado con la muerte y el proceso de momificación. Su rol era guiar las almas de los difuntos al más allá, lo que lo hacía una figura poderosa, pero en cierto sentido temible. Ah, Anubis. Su imagen con cabeza de chacal es inconfundible. Entonces, ¿su función era ayudar a los muertos en su transición? Exactamente. Anubis era el encargado de pesar el corazón de los difuntos en una balanza contra una pluma, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más liviano que la pluma, el alma era considerada digna de entrar en el más allá. Si no, era devorada por Amit, una criatura mitad cocodrilo, mitad león. Eso sí que suena intimidante. Pero al mismo tiempo, también habla del sentido de justicia que tenían los egipcios. ¿No es así? Totalmente. Los egipcios creían en el concepto de Ma'at, que era el principio del orden, la justicia y la verdad. Este concepto regía la vida de los egipcios, desde sus relaciones diarias hasta su concepción del más allá. Por eso, el papel de Anubis era tan crucial. Él no solo era el dios de los muertos, sino también el guardián de esa justicia cósmica. Entonces, podemos decir que la religión egipcia no solo trataba de adorar a dioses, sino que influía directamente en cómo vivían, actuaban y pensaban. Sin duda, la religión egipcia era el eje de su sociedad. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder económico y político. Los sacerdotes tenían una influencia tremenda, y el faraón, como sumo sacerdote y figura divina, debía garantizar el equilibrio entre los dioses y los hombres. ¡Wow, Alex! Cada vez que hablamos de Egipto, me doy cuenta de lo profundamente rica y compleja que era su cultura. Su religión abarcaba tanto la vida diaria como la muerte, y cada aspecto parecía estar perfectamente entrelazado. Así es, Valeria. Y eso es lo que hace a Egipto una civilización tan fascinante para estudiar. No solo eran grandes constructores y administradores, sino que también tenían una cosmovisión en la que cada elemento de la vida tenía un sentido sagrado. Pues me has dejado con muchas ganas de seguir aprendiendo más sobre la religión egipcia. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba por hoy, pero estoy segura de que nuestros oyentes habrán disfrutado tanto como yo este viaje por el mundo de los dioses egipcios. Ha sido un placer, Valeria.
Nos vemos en la próxima aventura histórica. Así será. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Viaje a través de la historia. No olviden suscribirse y compartir el podcast con quienes disfrutan de conocer más sobre las grandes civilizaciones del pasado. Hasta la próxima.